de la provincia. Esto porque ayer el Senado le otorgó la aprobación que había requerido el Poder Ejecutivo para su designación. Quedará ahora formalizar precisamente el ingreso de Levington a la Corte Provincial. Verónica Miranda y la sesión de ayer del Senado de la provincia. Sí, así es. Ayer la primera audiencia pública fue para evaluar, digamos, los antecedentes y el pliego del doctor Luis Marcos Martínez como procurador, propuesto como procurador general de la provincia. Recordemos que él es diputado, hasta ahora es diputado provincial por el departamento Pueyrredón, perteneciente al partido justicialista. Él también fue apoderado del partido, ha sido apoderado en las elecciones del Partido Justicialista y desde el año 2013 es diputado provincial. Luis Marco Martínez había sido objetado ya en el primer momento en que se publicaron sus antecedentes, digamos, por parte del gobierno de la provincia, ya había sido objetado esta pretendida designación por parte del doctor Francisco Guiñazú y el gobierno de la provincia en ese momento no hizo ninguna contestación, elevó el pliego al Senado y en el Senado también hizo la misma impugnación el doctor Francisco Guiñazú, así que él es el segundo abogado que llega con impugnaciones a esta instancia en el Senado provincial. No, generalmente no las hay, Mario, es un trámite, te digo, la verdad, se ha convertido en un trámite las audiencias públicas en donde, bueno, una vez que se eleva el pliego por el Ejecutivo, los abogados van, responden algunas preguntas y luego se les presta acuerdo para su designación. Como te digo, Luis Marcos Martínez ayer se presentó y llamó la atención porque la secretaria legislativa dijo que había habido una impugnación por parte del doctor Francisco Guiñazú y luego procedió nada más que a leer el descargo de Luis Martínez. No leyó la impugnación de Guiñazú, que incluso le había hecho preguntas para que respondiera Martínez en el recinto, así que estimo que también por eso no la leyeron. Y la verdad que lo que plantea Guiñazú son dos cuestiones. Una es, obviamente la trayectoria pública absolutamente alineada con el poder institucional de la provincia que tiene Luis Marcos Martínez, que él sostiene que comprometen su imparcialidad y objetividad en el ejercicio de la función del Ministerio Público Fiscal, ¿no? Él dice que es una de las funciones centrales de de la Procuración General de la Provincia es ejercer la titularidad de la acción pública y el control de la legalidad, y una persona tan aliada, digamos, al gobierno de la provincia, él cree que esto va a implicar una parcialidad cuando tenga que realizar estas acciones de control de la legalidad, principalmente cuando el actor sea el gobierno de la provincia, ¿no? Eso por un lado. Y por otro, había cuestionado también el hecho de que se había recibido en el año 2005 como abogado el doctor Martínez y en el 2013 ya había asumido como diputado provincial hasta ahora y quería saber si realmente ha tenido ejercicio profesional de la matrícula de abogado, ya que desde el 2005 al 2013 puede haber ejercido la abogacía, pero luego tiene una incompatibilidad parcial que tienen todos los diputados provinciales que no pueden actuar, litigar en las causas en donde es parte el Estado provincial. Esta sería, digamos, sintéticamente, la impugnación de Francisco Guiñazú. Y ayer, como te digo, se leyó el descargo de Luis Marcos Martínez, que fue en duros términos hacia la figura de Francisco Guiñazú. Dijo que, era absolutamente, o tenía un ánimo subjetivo y prejuzgador el impugnante Francisco Guiñazú, y que también tenía la idea de proscribirlo, porque en todo caso las leyes y la Constitución habla de que los funcionarios judiciales están inhabilitados de ejercer, por ejemplo, la política a partir del momento en que asumen como funcionarios, como jueces, y no antes, ¿no? Entonces que la idea de Guiñazú, de cuestionarlo por su trayectoria política, es para él una proscripción, ¿no? Porque es algo previo al acto de asunción de él en este cargo. Dijo que era una actitud amañada la que tenía Francisco Guiñazú hacia él,
que estaba subestimando el ejercicio en la política, cosa que le extrañaba cuando él enumeró todos los cargos que ha ocupado Francisco Guiñazú en la política provincial, en la Unión Cívica Radical y también en otros cargos, que pretende degradar el ejercicio de la abogacía al cuestionarle esto de que él no ha tenido los 10 años de ejercicio de abogado, y que también pretendía esmerilar la figura de los jóvenes que ocupan cargos en la función, en este caso, en cargos en la justicia provincial. Bueno, entre otras cuestiones que hizo referencia. Y en un momento hasta acá lo trató como de ignorante, porque en una de las fundamentaciones Guiñazú hace referencia a la Constitución Nacional y él dice que en realidad se tiene que basar en las leyes provinciales y en la Constitución provincial, y traer figuras de la Constitución Nacional no corresponde para hacer esta impugnación. En síntesis, esto es lo que se leyó, se leyó en el recinto. Luego Martínez contestó diferentes tipos de preguntas, que son las que generalmente hacen los senadores a los abogados que van a ocupar un cargo en la justicia, y luego, por supuesto, prestaron acuerdo para su designación como Procurador General de la provincia. Bueno, y estuvimos hablando con el doctor Luis Marcos Martínez. Obviamente surgió este tema de la impugnación, más allá del cargo importante que va a tener Mario, porque recordemos que él va a tener a cargo, y esto se desarrolló ayer en la audiencia pública, va a tener a cargo todo lo que son los fiscales y los defensores oficiales de la provincia. Y los fiscales, precisamente, si se logra hacer esta reforma judicial en la que está trabajando el gobierno de la provincia y diferentes entidades vinculadas a la comunidad, digamos, judicial, si se logra hacer esa reforma judicial, se va a salir de este sistema inquisitivo, vamos a pasar a un sistema acusatorio donde tienen todo el protagonismo y la capacidad de investigación de las causas los fiscales, que en este momento tienen la verdad que un desempeño muy poco visible, digamos, ¿no? Para cualquiera de los ciudadanos, y que incluso tienen hasta pocos empleados en sus fiscalías, ¿no? Como para poder hacer esta tarea. Entonces es una tarea importante, digo, la que va a tener Luis Marcos Martínez de ahora en adelante, porque precisamente si se hace esta reforma, esto va a necesitar mayor apoyo, impulso, mayor presupuesto. Y también habló Mario, él recordó, ¿te acordás de la designación de los defensores, los fiscales barriales y departamentales, que fue una idea que del año 2011 que planteó el gobierno de la provincia y nunca se pudieron designar? Principalmente el gobierno dijo que era por un problema de designación, pero entiendo que es un tema presupuestario. Yo ayer se lo pregunté tanto a Levington como a Martínez, el tema presupuestario, Mario, y ellos lo dicen, bueno, pero después se pueden ampliar las partidas y si hay voluntad política nos van a dar los fondos para hacer estas reformas. Pero si uno lee el presupuesto, es imposible hacer ningún tipo de reforma profunda judicial, porque tiene los mismos cargos de empleados de la planta, digamos, de empleados de justicia, los mismos cargos que tiene este año, para el año que viene, y creo que no llega a más de 200 millones de pesos el aumento del presupuesto para la justicia para el año que viene. Así que también creo que hay un tema muy importante a tener en cuenta. Digo más refiriéndonos al tema de la justicia. Y ahora sí lo vamos a escuchar a Luis Marcos Martínez, que se refiere entonces y contesta la impugnación que le hizo Francisco Guiñazú y, bueno, defiende, por supuesto, su postulación en este cargo. Él ha utilizado una argumentación constitucional, a mi entender, no válida, utilizó una argumentación política, a mi entender, no válida, y me parece que estaba dirigida, yo lo tomo con muchísimo respeto, sé quién es el doctor Guiñazú, pero me parece que aquí solo intentó incursionar en un protagonismo político y nada más. Usted habla de proscripción en el escrito. Exacto. ¿Por qué? Porque él pretende imponer un requisito que no está previsto ni en la Constitución ni en las leyes. Por lo tanto, la proscripción de manera anticipada, intentando que la Cámara que tiene que dar el acuerdo se repliegue en la decisión del acuerdo, es una proscripción, sobre todo porque se produce antes y sin una causal prevista en la ley.
O sea que prejuzgar. Sí, por supuesto, eso es un elemento subjetivo, pero la proscripción es un elemento que no está en la norma, que no está en la ley y que él pretendió usarlo para impugnar mi postulación. También habló de sus años como abogado. Exacto, bueno, eso fue explicado. Yo he integrado mucho tiempo el Consejo de la Magistratura. El Consejo de la Magistratura, como ustedes saben, tiene a su cargo la designación de funcionarios y magistrados judiciales. Tiene un criterio fundado, que además de ser un criterio propio del cuerpo, es un criterio que está apegado a los principios constitucionales. Nuestra Constitución establece que no existen más inhabilidades que las que establece ella misma. Y en el marco normativo, las inhabilidades están en la Constitución y en las leyes locales de orden público. En ningún lugar la ley de orden público establecía cuál debe ser el elemento del ejercicio, porque ahora vamos a hacer un ejercicio más absurdo. Yo recién hablé del ejercicio absurdo, de los absurdos. Imaginamos un profesional que tiene mucha trascendencia en el foro, dedicado exclusivamente a los asuntos penales. Con ese criterio aparecería alguien a decir, pero no conoce asuntos de familia. Y si fuera de asuntos de familia te correría en el arco y te diría, pero no ha hecho concursos y quiebra. Entonces el elemento subjetivo, cuando no aparece en la norma, porque no puede aparecer en la norma, se convierte en una proscripción porque está intentando invocar una regla que no existe en la normativa y una interpretación que no existe. Con respecto a su posible imparcialidad, teniendo en cuenta su desempeño político hasta ayer, digamos. Eso sí es un prejuzgamiento, eso sí es subjetivo y también apartado de la norma constitucional. Mirá, en el año 94 los partidos políticos adquieren rango constitucional. La Constitución Nacional le impuso a los partidos políticos una condición de elemento esencial para la vida democrática y republicana. Por lo tanto, los partidos políticos no son un elemento oscuro, no son un elemento para juzgar en ese sentido. Él mismo, por el impugnante, es un respetable ciudadano que con una enorme vocación de servicio, desde su perspectiva política, ha transitado la vida partidaria, cargos electivos, es más, pero nadie podría poner en tela de juicio que él, aún habiendo participado, sea una persona incapaz o sea una persona que obre imparcialmente. Esto es un prejuzgamiento subjetivo. Además, en el derecho no existe la impugnación por la hipótesis. Entonces, por eso yo me refiero a una proscripción, porque él, con mucha intención de daño, lo que pretendió simplemente es excluirme de la designación sin fundamento normativo. Por ejemplo, cuando usted tenga que resolver sobre un control de constitucionalidad de una de las leyes que usted trabajó y que aprobó, ¿se tiene que excusar? No, en absoluto. No es necesario. No, ¿cómo va a ser necesario? Todo lo contrario. Me obliga más aún, porque yo ahora cuando ofrezco mi voto en la legislatura, lo hago con una enorme convicción. Como presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, lo hago sobre la convicción de que es constitucional y además el control de constitucionalidad se ejerce mucho antes en todas las leyes vigentes, cualquier juez puede declarar la inconstitucionalidad y más aún la opinión del Ministerio Público, el Procurador General, no es vinculante. Entonces, a eso pretender que yo pueda influir sobre la opinión, la sana opinión de los juzgadores, es una locura. Bueno, esto es lo que planteaba a Luis Marcos Martínez ayer cuando salió de la audiencia pública y bueno, se defendió por supuesto de esta impugnación que hizo Francisco Guiñazú y bueno, vos lo escuchabas, él dice que no tiene que excusarse en los casos en que tenga que resolver, por ejemplo, en leyes que él mismo ha impulsado en la legislatura provincial, él cree que eso no corresponde. Bueno, acá tenemos las dos bibliotecas, después de la pausa, si querés, vamos a escuchar a Francisco Guiñazú, que dice todo lo contrario a lo que plantea el exdiputado ahora Martínez. Supongo que ahora va a presentar la renuncia como diputado provincial. Bueno, muy bien, vamos a la pausa y retornamos, Verónica. Sí. Bueno, estamos escuchando a Verónica Miranda y su informe acerca de la sesión cumplida ayer en el Senado de la provincia, en cuyo transcurso se prestó acuerdo para la designación del actual diputado Martínez como Procurador General de la provincia.
y del doctor Jorge Levington, expresidente del Colegio de Abogados y Procuradores de San Luis y de una vasta trayectoria en el cargo de ministro del Superior Tribunal de Justicia. Verónica. Sí, vamos a escuchar la palabra de Francisco Guiñazú, que estuvo ayer, Mario, en el recinto observando la audiencia pública y escuchando, bueno, este descargo que hizo el doctor Martínez, que se leyó en el recinto. Les recuerdo que él no hizo referencia luego a esto, solamente se leyó el descargo y después contestó preguntas de los legisladores de diferentes, bueno, cuestiones y preguntas por ahí formales que le hacen como para cumplir, digamos, con la audiencia pública. Y bueno, así que estuvimos hablando con el doctor Francisco Guiñazú, y él lamentó que obviamente que se lo haya contestado en estos duros términos. Él dice, yo lo hice en cuestiones técnicas y más sin ninguna cuestión personal, ¿no?, hacia Martínez. Pero bueno, esto nos respondía ayer el doctor Francisco Guiñazú luego de la sesión. Me hubiera gustado realmente escuchar una respuesta menos agresiva por parte del doctor Martínez. Me hubiera gustado realmente que algo hubiera dicho en relación a esta cuestión de fondo. No puede él minimizar lo que informa la Constitución Nacional. Es decir, la Constitución Nacional es muy clara cuando dice que el Procurador General de la Nación en ese caso, pero obviamente por traslación en la provincia, es un organismo autárquico que tiene que tener autonomía funcional. O sea, está marcando el rumbo como un órgano extrapoder, o sea, para poder controlar al poder. Entonces, esto en cabeza de una persona absolutamente identificada con el proyecto de gobierno es prácticamente una utopía que esto vaya a ocurrir. Entonces, por eso es que me hubiera gustado escuchar alguna reflexión sobre esto. Y bueno, no la escuché, simplemente agresiones hacia mi persona, hacia mi tarea como concejal en algún tiempo, mi representación o mi pensamiento político. En fin, yo creo que he formulado con muchísimo respeto una objeción como ciudadano, porque así lo he formulado, pero lo único que he escuchado de parte de la persona, en el caso del doctor Martínez, son epítetos descalificatorios hacia mi persona. Verdaderamente un despropósito doloroso, porque como ciudadano me siento afectado por esto, porque en definitiva ahora va a ser ni más ni menos que el Procurador General de la provincia. Entonces, no es una cuestión menor. Pero bueno, yo lo enmarco dentro de este proyecto de dominación ciudadana. Por eso voy a seguir luchando para que salgamos de la democracia formal y vamos a una democracia real, donde haya gestión y haya control, que es lo que está faltando acá. Ojalá que algún día logremos encontrar este equilibrio que hoy no existe. Bueno, esto es lo que planteaba entonces el impugnante de Luis Marcos Martínez, que luego finalmente obviamente esta impugnación se desestimó y se le prestó acuerdo para su designación. Y te decía que respondió Luis Martínez varias preguntas de los legisladores. Me parece que por ahí lo más interesante es cuando Sergio Guardia le pregunta sobre la morosidad judicial, ¿no?, que es algo que él dijo, sí, por supuesto, esto es preocupante, atenta contra el espíritu de la justicia y eso hay que tenerlo bien en claro. Él llevó ahí estadísticas del Superior Tribunal de Justicia sobre el ingreso de causas. Por ejemplo, dijo, causas ingresadas en un año, puede ser que en un año ingresaron en el Poder Judicial 20.640 causas. Hay que trabajar con esta situación que produce un desgaste jurisdiccional muy grande, y él dijo que hay que apelar a las figuras de la mediación, el arbitraje, el tema de la designación de conjueces para que puedan acelerar el servicio de justicia, ¿no? Y también dijo trabajar con el horario de trabajo de los empleados. Dijo, no quiero que nadie lo tome a mal a esto, pero también modificar el horario de trabajo de los funcionarios judiciales y los empleados en la justicia. Eso por un lado.
Y como te decía, hizo referencia al tema de los fiscales departamentales y barriales, que él cree que va a ser algo muy importante, que se logre cambiar al sistema, en la justicia penal, se logre cambiar al sistema acusatorio, en donde los fiscales son los que instan la investigación de las causas y, bueno, el juez después solamente le queda resolver, ¿no?, sobre esa investigación. Y para eso, dijo, hay que tomar en cuenta la designación de estos fiscales departamentales y barriales que en su momento no se pudieron poner en funcionamiento, y esto creo que va a ser algo muy importante que se logre hacer, ¿no? Y con, por supuesto, también la policía judicial, que es otro tema que escucho que todos los abogados que van al Senado, Mario, hablan sobre la policía judicial, y es más, ha habido iniciativas en la legislatura y nunca han prosperado, porque, bueno, se necesita plata, fondos para esto, obviamente, y no es fácil, bueno, poder hacerlo. Pero bueno, también siempre le preguntan sobre esa cuestión. Además, Verónica, en esto hay también criterios políticos, no solamente económicos, sino también políticos. Sí, ¿no? sí, seguro. Si vos manejas la investigación, estás dominando la justicia. Y eso es lo que hace, eso puede ser, de hecho lo ha sido en más de una ocasión, el hecho de la utilización de la policía, digamos, para la elaboración de los digamos de las investigaciones, y también para dar golpes políticos de efecto. Después algunos han resultado un verdadero fracaso, ¿no? Pero nosotros hemos presenciado grandes operaciones políticas que han servido para el momento, precisamente utilizando la función sumarial que hace la policía de la provincia. La operación esta sobre el ganado en el departamento de Belgrano, acuérdense, con el ministro de seguridad y el jefe de la policía volando en avionetas y diciendo que veníamos a una cuestión que iba a terminar con el abigeato, y ahí está en un rotundo fracaso toda la investigación. Así como eso, hemos tenido a lo largo del tiempo varias investigaciones que se han usado, para lo cual se ha usado la policía y su incidencia en el manejo de la justicia, ¿no? Lamentablemente así. Entonces está el deseo también de seguir incidiendo en la justicia, y para eso no se le dota de los recursos para la policía judicial. Sí, pues te lo digo que lo vengo escuchando hace varios años, el tema de la policía judicial, y nunca se concreta. Bueno, y para terminar, defendió y dijo que sería bueno poner en marcha lo que es esta cárcel pueblo, que te acuerdas que impulsó mediante una ley el gobierno de la provincia y nunca se creó, nunca se ha podido establecer allá en la zona en donde está el servicio penitenciario, recuérdenme el lugar, por favor, La Botija, en Pampa de las Salinas, sí. Impulsarlo, cuando le preguntaron sobre la baja de imputabilidad de los menores en conflicto con la ley y si él estaba de acuerdo con esto o no. Él, por supuesto, dijo que no, que había que trabajar en el tema de la reinserción y que, bueno, sería bueno poder poner en marcha esta idea de la cárcel pueblo para trabajar en la reinserción de los jóvenes y de también, bueno, todos los internos en el sistema carcelario provincial. Ahí sí que volvió a hacer mención a las fiscalías barriales, ¿verdad? Sí, él me llamó la atención, él lo recordó, Mario, Él lo recordó, dijo que deberían ponerse en marcha. Si se logra pasar a este sistema acusatorio, Mario, somos de las pocas provincias que ha quedado con este sistema en donde, bueno, toda la investigación penal la hace el juez, ¿no? Nada más que corriéndole vista al fiscal. Bueno, cualquiera que ve una noticia de otras provincias o nacional sabe que la investigación está a cargo de los fiscales y los jueces solamente resuelven. Acá no, todavía no, estamos atrasados en eso, Mario. Estamos muy atrasados. Yo te digo que creo que éramos 3 provincias nada más los que hemos quedado con este sistema viejo, por decir una manera, ¿no? Y bueno, él dijo que era algo muy importante esto de pasar al sistema acusatorio, que se está trabajando en esta comisión que creó el gobierno de la provincia, y allí trajo esta figura de los defensores barriales y departamentales, que es una ley del año 2011, dijo él, y que nunca se había podido, poner en marcha. Dijo él que había habido conflicto con las designaciones, de cómo se iban a designar, y que a raíz de eso nunca se
nunca se aplicó, nunca se crearon estas figuras. Él dijo que ahora eran absolutamente necesarias si se pasa al sistema penal acusatorio. Así que sí, en ese caso él lo trajo ahí al recinto a esta cuestión, Mario. Bueno, muy bien, Verónica. Después volvemos con Levington, sí. Después, efectivamente, nos queda hablar del doctor Levington, en el Senado para que integre el Superior Tribunal de Justicia. Sí, así es. Ayer se le prestó acuerdo por parte del Senado Provincial para que ocupe este cargo y venga a integrar el Superior Tribunal de Justicia, que bueno, todavía va a faltar, por supuesto, 2 integrantes para su conformación. Y bueno, recordemos que el 31 de diciembre finaliza el mandato de Lilia Novillo, actual presidenta de ese cuerpo. Así que, digamos, va a faltar todavía integrantes de los 5 que tiene que tener el Superior Tribunal de Justicia. Él ayer, bueno, como te dije, Mario, tuvo varias adhesiones por parte de entidades, de jueces, de abogados, de apoyo a la designación de Jorge Levington, que, bueno, se presentó ayer en el recinto, estuvo respondiendo a diferentes preguntas que le hicieron los senadores, principalmente, bueno, a cuestiones de lo que va a ser la administración. Recordemos que el Superior Tribunal lo que tiene de diferente por ahí con los otros cargos de los jueces que se presentan en el Senado Provincial es que tiene la administración, ¿no? A cargo de la administración del Poder Judicial. Él varias veces usó la palabra gerenciamiento del Poder Judicial, que a mí me llamó la atención porque no me parecía una palabra, me parece más una palabra vinculada a empresas privadas, ¿no? De hecho, después le pedí que me aclarara en qué consiste. Bueno, él lo relaciona, por supuesto, a mejorar todo lo que es la administración de cuestiones, digamos, presupuestarias, administrativas del Poder Judicial, que él dijo que sostiene que se debe trabajar, ¿no? Esperando que se produzcan estas modificaciones al servicio de justicia, que él cree que van a traer mejoras, como es modificaciones que están pendientes de la Ley Orgánica de Administración de Justicia, con este impulso que ha tomado el gobierno de la provincia y estas comisiones que están trabajando en eso, ¿no? Y destacó el hecho de la oralización de algunas áreas vinculadas, por ejemplo, a lo que es la justicia civil, comercial y minas. Dijo que era muy necesario y que esto era un avance porque, bueno, alentaba a la agilidad en las causas que él dijo por ahí llevan años. Sabemos lo que implica un proceso judicial, por ejemplo, civil, que lleva mucho tiempo de hacer. Dijo que él cree que él dijo así, yo creo que hay que tomar un golpe de timón ya en el gerenciamiento de la justicia provincial bueno, por supuesto, cambiar los códigos de procedimientos, que es principalmente en el área donde se producen demoras, y es cuando se debe trabajar en lo que es el proceso de prueba de los juicios, ¿no? Allí se demoran años en el proceso de pruebas y él dice que con la oralidad en estas causas se va a hacer se va a adelantar con mucho tiempo, se va a trabajar mucho tiempo el tema de la oralidad, va a acelerar las causas, ¿no? Y estos años que llevan por ahí causas especiales en esos ámbitos. Y él dijo que en muchos de los códigos hablan o utilizan el juez podrá realizar esto, el juez podrá determinar esto. Él dijo que cambiar ese podrá por un deberá, ¿no? Y obligarlo a los jueces a cumplir y a intimarlos en los procesos que deben cumplir para acelerar y para que realmente se cumpla con lo que le exige la sociedad, dice él, que es una mayor celeridad en la justicia. También se le preguntó si los jueces, mira, estuvo interesante, si los jueces deben pagar impuesto a las ganancias, este debate que hay a nivel nacional. Y él dijo, mira, si tuvieran los jueces que pagar ganancias, serían equipararlo a los ciudadanos, ¿no? Que estemos a la misma altura, que estemos como cualquier ciudadano común que paga su impuesto a las ganancias. Pero también tenemos el conflicto de que que los jueces tienen garantías constitucionales, como es la intangibilidad de sus sueldos, ¿no? Entonces él dijo, yo creo que deberíamos pagar el impuesto a las ganancias y hacerlo de manera gradual
para que de esa manera no se afecte el salario del juez o lo que el juez cobra, para que no haya conflictos con esta ley de intangibilidad de los sueldos de los jueces. Y después, por otra parte, también, dice él, no puede estar un juez sometido a una inspección de la AFIP. Dijo, eso es totalmente inadmisible, por ejemplo, que los jueces sean perseguidos con intimaciones o con inspecciones por parte de la AFIP. Y eso debería, bueno, ser monitoreado de otra forma. Por eso él dijo, es muy polémico tomar una postura, ¿no?, con respecto a esto. Pero él dijo, si nosotros queremos que nos equiparen con los ciudadanos, deberíamos pagarle impuesto a las ganancias, aunque sea de manera virtual. Y bueno, y defendió también, por supuesto, que se modifique el sistema penal a un sistema acusatorio. Dijo que esto era absolutamente también necesario y que era un avance para dar una justicia más efectiva, más eficiente y más eficaz hacia todos los ciudadanos, ¿no? También habló de crear más juzgados, ¿eh? Dijo que son absolutamente insuficientes la cantidad de juzgados que hay en la provincia de San Luis, en la mayoría de los fueros, y apuntó hacia la especialización de los juzgados principalmente, ¿no? Y habló de que era, por ejemplo, muy necesario un juez concursal y de quiebras aquí en el ámbito de la provincia, ¿no? Porque sabemos que ahora eso lleva años, un proceso de concurso, de quiebra de una empresa, por ejemplo. Y eso, bueno, también dijo que era muy necesario, ¿no?, que se vaya hacia la especialización. Bueno, estuvimos hablando con él un poco para que nos ampliara estos conceptos que yo les dije que él desarrolló ahí brevemente en la audiencia pública. Y bueno, yo le preguntaba sobre qué era para él esto del gerenciamiento, mejorar el gerenciamiento del Poder Judicial, y esto nos contestaba el doctor Jorge Levington. Esto de mejorar la justicia se puede hacer y se debe hacer de muchas maneras, y además debemos hacerlo de manera eficiente y de manera rápida. Saben que hay modificación, proyectos de modificación e intención de modificar todos los códigos de procedimiento. Esto lleva mucho tiempo, hay que consensuarlo, hay que armarlo, tiene que estar la voluntad política, la voluntad legislativa. Estamos en una encrucijada, en un tiempo en donde debemos comenzar a dar respuesta a este clamor popular de justicia rápida y justicia eficiente. Por eso hablaba de gerenciamiento. Hay cuestiones internas que se pueden ir haciendo esperando la modificación legislativa o coadyuvando con eso que sabemos que va a venir. Ante una de las preguntas de los senadores se refirieron a la policía judicial. ¿Su opinión con respecto a esto? Sí, que es necesaria. La policía judicial es una policía técnica que la justicia necesita. Los jueces imparten órdenes y esas órdenes deben ser cumplidas por gente especializada. La policía no está formada y mucho menos especializada para cumplir las órdenes, los mandatos judiciales. La policía está para todo lo que nosotros sabemos. Entonces debemos avanzar hacia eso. ¿Y es factible esto? Porque siempre se ha tratado de hacer y nunca presupuestariamente no han tenido el apoyo los integrantes del Superior Tribunal. Lo dije precisamente allí. Siempre vamos a encontrar el escollo presupuestario. Es un escollo difícil de resolver, por eso digo. Esto no, mejorar la justicia no depende exclusivamente del Superior Tribunal. Quienes van a ocupar cargos en el Superior Tribunal no pueden hacer magia, necesitan la coordinación y la cooperación de los otros poderes. Y en esto está precisamente la cuestión económica. Usted habló de juzgados nuevos, que realmente es muy necesario, nuevos juzgados, que no ha ido el crecimiento de los juzgados con el crecimiento demográfico. Sí. Este tema le preocupa. Sí, bueno, siempre desde hace mucho tiempo que venimos bregando desde la calle, desde los abogados, desde el Colegio de Abogados, por la creación de nuevos juzgados y con un criterio de razonabilidad. Por eso hablaba de crear juzgados especializados en materia, porque debemos avanzar hacia la especialización. Un juez dicta una sentencia de un daño y perjuicio por un choque, a los 2 minutos está viendo si rehabilita una mina o no habilita una mina, o está viendo un proceso concursal, o tiene que resolver una cuestión de familia, y esto no hace al perfeccionamiento del magistrado y mucho menos de la justicia. Bueno, esto decía el doctor Jorge Levington, y a mí me quedó una frase que dijo en el recinto, Mario,
que ojalá lo escuchen sus colegas, bueno, que ahora van a ser jueces del Superior Tribunal, ¿no? Porque él dice que los jueces no solo tienen que dictar sentencia, que obviamente es su principal función, sino que tienen que decir cómo hacen, en base a qué dictan esa sentencia, para hacerlo más transparente y para que haya un control ciudadano de la justicia. Los jueces deben hacer docencia con la sentencia, dijo, y que esas sentencias estén al alcance de la comprensión de todos los ciudadanos. Esto lo dijo en el recinto el doctor Jorge Levington, y luego, bueno, en sesión secreta se prestó acuerdo para este nuevo integrante entonces del Superior Tribunal de Justicia. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias, Verónica. Vamos a la pausa y ya nomás volvemos. Nada Secreto en Twitter. Nada Secreto UNSL.